La paz de Cristo, hermanos. Hoy la iglesia celebra la memoria de San Ignacio de Antioquía, llamado Teóforo, portador de Dios. Este hombre que nació en el 35 después de Cristo, el año 35, hombre de origen pagano, que ya en su edad bien adulta se encontrará con el mensaje de Jesucristo, con la buena noticia. Según la tradición, ha sido discípulo de San Juan, apóstolo, y por tanto no solamente conoció a San Juan, sino que conoció muy probablemente a la Virgen María, porque ésta vivía con San Juan. El Señor se la había entregado a él para que la cuidase. Bien, este hombre, obispo de Siria, pero será obispo de Siria, de Antioquía, la tercera ciudad más grande en aquel entonces. La primera era Roma, la segunda era Alejandría, la tercera bien Antioquía, que había sido sede de San Pedro. Es decir, que Pedro había sido obispo de esta ciudad. Y bien, Ignacio de Antioquía ha sido el tercer obispo. Y que por no abjurar de la fe, por no negar a Jesucristo, fue condenado a morir echado a las bestias en Roma y es llevado por un largo viaje para ir a morir a Roma. Y mientras hace este viaje escribe 7 cartas a diferentes iglesias donde vemos el amor inmenso que este hombre tiene a Jesucristo. Y como ama a Jesucristo, ama también a su iglesia, porque no se puede amar a Cristo y no amar a su iglesia. De hecho, en sus cartas se ve el deseo inmenso que él tiene que la iglesia viva en unidad con sus obispos, con los presbíteros con sus obispos, que haya una unidad, que no se separe, no haya descomunión en el cuerpo de Cristo. Y este hombre, ya viendo un elemento que nos ayuda en la liturgia de hoy, que tiene que ver con la liturgia de hoy, de la liturgia de la palabra, este hombre escribe una carta a los romanos, a la iglesia que está en Roma, pidiendo en el pleno uso de su razón, dominio de sí, conciencia de sí mismo, pide que no se evite su martirio. Le dice a sus hermanos, a la iglesia, a los cristianos: si me aman, no obstaculicen mi martirio, que yo sea devorado por las bestias. Y este hombre tiene un amor inmenso al cielo, porque este hombre va al martirio sabiendo una cosa, que su vida será transformada en Cristo, que será Cristo allí a morir, en su muerte, en su martirio, será Cristo allí a actuar. Y que Dios transformará su cuerpo. Decía él que dentro de sí sentía un agua viva, que le decía, esta agua que es el agua del bautismo, el agua que es el Espíritu Santo, decía: ven al Padre. Y este hombre anhelaba el martirio, porque anhelaba la vida eterna, anhelaba el cielo. Y decía él que cuando se diese esto, su martirio, que pasase él al Padre, decía: entonces seré verdaderamente hombre, seré verdaderamente yo mismo. Porque al final de cuentas, hermanos, la vida del cristiano sobre esta tierra es como un conformarse cada vez más a la imagen, al plan que Dios tiene sobre nosotros. Mientras nosotros no seamos totalmente según el proyecto de Dios que tiene sobre nosotros de santidad, de glorificación, de ser hijos santos y gloriosos, nosotros no seremos realmente nosotros mismos. O sea, plenamente nosotros mismos. La plenitud de nosotros es ser totalmente semejantes a Jesucristo en la santidad de nuestro espíritu y del cuerpo, que nuestro cuerpo irradie la misma gloria que irradia el cuerpo de Cristo. Gloria semejante a la suya. Que nuestro cuerpo sea transfigurado. Que pueda nuestro cuerpo también, y no solamente nuestro espíritu, gritar que Dios es nuestro Padre. Como dirá San Irineo. Bien, hermanos,
Teniendo presente este testimonio de San Ignacio de Antioquía, escuchemos el Evangelio de hoy, del Evangelio según San Lucas. Uno de la multitud dijo a Jesús: Maestro, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia. Jesús le respondió: Amigo, ¿quién me ha constituido juez o árbitro entre ustedes? Después les dijo: Cuídense de toda avaricia, porque aun en medio de la abundancia, la vida de un hombre no está asegurada por sus riquezas. Les dijo entonces una parábola. Había un hombre rico cuyas tierras habían producido mucho y se preguntaba a sí mismo: ¿qué voy a hacer? No tengo dónde guardar mi cosecha. Después pensó: voy a hacer esto. Demoleré mis graneros, construiré otros más grandes y amontonaré allí todo mi trigo y mis bienes. Y diré a mi alma: alma mía, tienes bienes almacenados para muchos años. Descansa, come, bebe y date buena vida. Pero Dios le dijo: insensato, esta misma noche vas a morir. ¿Y para quién será lo que has amontonado? Esto es lo que sucede al que acumula riquezas para sí y no es rico a los ojos de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Con esta parábola el Señor nos dice muchas cosas. Una de ellas es que el camino para la felicidad, para la vida plena, no es el acumular riquezas. Porque tenemos de frente un destino común, que es la muerte. Todos moriremos. Y las riquezas terrenas aquí se quedan. Por lo tanto, que no seamos tontos, insensatos. El hombre que vive según la carne, que tiene el cielo cerrado, que el contrario a la experiencia que tenía San Ignacio, que anhelaba el cielo. El hombre que tiene el cielo cerrado piensa en asegurarse su vida sobre esta tierra y por eso afana, se cansa, pelea, lucha con tal de asegurarse un poco de comodidad, de pasársela bien sobre esta tierra. Porque al final no tiene más nada, solamente tiene esto. Y bien, al hombre que se afana así, esta parábola nos pone en nuestra realidad. Todas tus luchas, tus fatigas, tus agotamientos valen nada. Porque si el cielo no existe, todo tu agobio se irá a la tumba, se pudrirá contigo. No hay nada que te vayas a llevar. El hombre que tiene el cielo cerrado, al final de cuentas, si analiza su vida, es vanidad de vanidad. No hay ningún sentido. Pero si el cielo existe y existe verdaderamente, entonces, hermanos, no tenemos por qué vivir procurando asegurar nuestra vida. Porque nuestra vida está segura en las manos de Dios. Por eso podemos estar tranquilos. Si morimos hoy, morimos mañana. Porque nuestra vida depende de Dios, no de nuestros esfuerzos. En la primera lectura de hoy, que es de la Epístola a los Efesios, Pablo habla precisamente de las riquezas que Dios nos ha dado en Cristo. La verdadera riqueza, que es la riqueza de su misericordia de frente a nosotros, que hemos estado, o probablemente estamos muertos en nuestros pecados. La riqueza de su misericordia y de su gracia, de su amor que ha manifestado en Cristo Jesús. Porque Cristo ha sido resucitado entre los muertos para darnos a nosotros una garantía. La garantía de que Dios en Cristo nos ama, que Cristo somos perdonados,
que en Cristo tenemos un destino eterno, que en Cristo estamos llamados a la gloria del cielo. Y todo esto, el evento de Jesucristo, de su muerte y de su resurrección, no dependen de tus fuerzas, sino de la riqueza de la gracia de Dios, de la cual nosotros somos partícipes por medio de la fe. Por medio de la fe. Aquí vamos a la última parte del Evangelio, que nos dice, nos insinúa que hay una forma de nosotros enriquecernos ante Dios. Dice, como este hombre rico, insensato, dice el Evangelio, esto es lo que le sucede al que acumula riquezas para sí y no es rico a los ojos de Dios, no se enriquece ante los ojos de Dios. Es decir, que nosotros podemos enriquecernos ante los ojos de Dios, podemos tener riquezas que duren para siempre, riquezas que no se corrompen en este mundo, sino que las vamos acumulando para el cielo. Y bien, la riqueza de la misericordia, de la gracia, del amor de Dios que el Señor nos ofrece, esta riqueza, quisiera Dios que nosotros nos apoderásemos de ella, que le hiciéramos nuestra. En nosotros Dios tiene un designio de hacernos a nosotros ricos, y ricos en obras buenas, en obras de vida eterna. Dice San Pablo en la Epístola a los Efesios que hemos sido creados en Cristo Jesús para realizar aquellas buenas obras que Dios preparó de antemano para que las practicáramos. Hay ciertas obras que solamente tú puedes realizar, que ningún otro las puede realizar. Y son esas obras de amor, esas obras de vida eterna, que para nosotros serán una riqueza ante Dios. Las obras que se hacen por amor, que sirven para la edificación de los demás, para la salvación de los demás. Estas son las obras que nos harán ricos ante Dios. Y repito, no como un esfuerzo tuyo, sino que Dios nos las quisiera dar. O sea, que nosotros acogiésemos su gracia, acogiéramos la fe. Y la fe obra esto en nosotros. Obviamente, no sin nosotros, sino que Dios potencia también nuestro querer. Dios potencia nuestro querer y nuestro obrar para que sea conforme a su voluntad. Si tú y yo lo acogemos, si tú y yo acogemos la riqueza de su misericordia, de su gracia. Por eso hoy pensemos, hermanos, ¿estoy yo viviendo solamente con una mirada horizontal? Es decir, ¿estoy viviendo como si el cielo no existiese? ¿Como si yo no voy a morir? Si estamos viviendo allí, si estamos viviendo como insensatos. Ojalá esta experiencia de San Ignacio de Antioquía y la palabra de hoy nos hagan levantar los ojos al cielo y ver cuál es nuestra realidad. Porque no, al final de cuentas, el morir para el cristiano no es una desgracia, no es una mala noticia. Más bien, los cristianos que viven realmente de cristianos, que realmente han acogido el amor de Jesucristo, que viven unidos a Él y que desean vivir unidos a Él, anhelan la muerte. En el sentido de que anhelan el cielo, de que anhelan la vida eterna. Por eso San Francisco de Asís decía hermana muerte. Por eso San Ignacio de Antioquía decía, seré verdaderamente yo mismo. Dentro de mí está agua que grita, que me dice, ven al Padre. Esta agua viva, que es el agua del bautismo, repito, el agua del Espíritu Santo. Si dentro de nosotros está esto, al final la muerte no es una mala noticia. Es una mala noticia para aquellos que no se han convertido, para aquellos que han vivido con el cielo cerrado, para aquellos que viven con la mirada exclusivamente clavada en esta tierra. Ahí sí es una mala noticia. ¿Por qué?
porque todos tus esfuerzos que han sido solamente para esta tierra se van a desvanecer junto contigo. Pero el plan de Dios es diferente. El plan de Dios es que también nuestras obras, las que hacemos aquí en esta tierra, tengan un alcance eterno, un alcance en el cielo. Que construyendo aquí con amor el tiempo, incluso nuestro dinero, nuestras fuerzas, todo lo que nosotros demos, hagamos por amor a Dios y a los hermanos, es como construir, poner un bloque en el cielo, como si en nuestras obras de aquí y de ahora contribuimos a la construcción de la Jerusalén celeste. Contribuimos a que dentro en el cielo se vayan acumulando riquezas eternas para nosotros. Hermanos, que el Señor nos ayude a vivir este día, no mañana ni pasado, no, hoy, este día, con la mirada puesta al cielo. Deseoso de ser, en este sentido, capitalistas para el cielo. Capitalistas para el cielo. Alabado sea Jesucristo.